A los de carrera magisterial los van a hacer pedazos, de una vez se los decimos. Y si no se ponen en la lucha van a estar peor. Y la cuestión de la aniquilación de quienes van a ingresar al servicio. Grave el examen de oposición, pero más grave que entren sobre contratos sometidos. Y la nueva ley, si ustedes ven la reforma, lo que está diciendo es que se cancela la relación laboral, que el sindicato se convierte en un ente blanco solamente administrador de cuotas y capataz incluso contra nosotros para favorecer al patrón, el trabajador a merced del patrón netamente. Obviamente, quienes hemos hecho poco o algo mucho de antigüedad, el escalafón se nos cancela. Te hacen pedazos porque hay que promoverse ahora por exámenes de oposición. Y en esta condición entonces estamos hablando del proceso de la permanencia a partir de las pruebas punitivas. Pero lo que ayer decían los abogados, los doctores en estas especialidades, compañeros, que no se amparen a como está ahorita la norma, a como está la ley, a como está la Constitución, quedará desamparado completamente de cualquier situación legal que pudiera darse inmediatamente después del decreto. Por eso el llamado, compañeros, es ampararnos todos los trabajadores de la educación en todo el país y obviamente todos los padres de familia. Más o menos 27 millones de padres de familia tienen un hijo, una hija o más en una escuela mexicana. O, si nos va mucho mejor y sabemos hacer el trabajo, 80 millones de mexicanos que estemos amparados. Bueno, ante todo, poder agradecer la presencia de todos ustedes y manifestarles que estaremos dando una explicación de las razones por las cuales se ha elaborado un amparo, que quiero señalar que por sus características sería el primero en el país que se estaría presentando, y además históricamente también sería el primero en su tipo, porque se trata de un amparo contra reformas a la Constitución. Habrá que señalar que todavía hasta el 6 de junio del año 2011 no era posible presentar amparos contra reformas constitucionales. Eso no era posible llevarlo a cabo. A partir del 6 de junio del año 2011, en donde se establece la posibilidad de poder recurrir a los tribunales para inconformarse cuando haya violaciones a los tratados internacionales, es cuando se da este escenario. Lo que habrá que señalar, sobre todo, hay una serie de cuestiones muy delicadas que se dan con motivo de esta reforma. Uno de los primeros alcances es de que lleva a cabo una transformación de los derechos laborales a derechos administrativos, es decir, desaparecen los derechos laborales y se convierten en derechos administrativos. Se retira la competencia del Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje. Y lo que habrá que señalar es de que la nueva instancia a la que tendrán que estar acudiendo los trabajadores de la educación es precisamente al Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, es decir, en donde ya no hay un escenario de derechos laborales, sino de derechos administrativos. ¿Por qué derechos administrativos? Porque va a ser el patrón el que va a fijar unilateralmente las nuevas condiciones en las que van a prestar sus servicios en los temas de ingreso, promoción, reconocimiento y permanencia en el empleo. Todo lo que tenga que ver en esos escenarios ya no será posible acudir a instancias laborales, porque ya no serán derechos laborales, o ya no son derechos laborales a partir de esta consideración. Uno de los aspectos también graves en este sentido es de que se prescinde de la representación sindical, es decir, contraviniendo el convenio 87 de la OIT, que ha sido ratificado por el gobierno mexicano. Lo que habrá que señalar es que uno de los aspectos importantes es de que
anula la bilateralidad de las relaciones laborales. Una de las características fundamentales de toda relación laboral es el tema en el que el trabajador pueda ser considerado, pueda ser de común acuerdo fijadas cuáles van a ser las condiciones de trabajo, y ahora no, desaparece esa posibilidad. Es decir, de manera unilateral el patrón estará fijando las nuevas condiciones, y en este sentido habrá una relación unilateral entre lo que es la Secretaría de Educación Pública y este Instituto Nacional para la Evaluación, los que ellos estarán fijando las condiciones sin ningún tipo de representación sindical, cualquiera que elijan los trabajadores, en cualquier nivel, desde pueda ser a nivel de zona, regional, nacional, el sindicato que decidan los trabajadores no podrán llevarlo a cabo, y lo hace a un lado, insisto, contraviniendo el convenio 87 de la Organización Internacional del Trabajo. Decíamos que uno de los aspectos más delicados es lo que marca el artículo 73 de la Constitución. Crea una nueva figura, que es la figura del servicio profesional docente, contra lo que es los derechos del trabajador docente con plenos derechos laborales. Este cambio de figura jurídica es uno de los aspectos que consideramos más delicados, porque la creación de este servicio profesional docente es aquella figura jurídica de la cual carece de derechos laborales, carece de derecho de ser representado jurídicamente, carece de derechos de defender todo lo que es su seguridad alrededor de él ante las instancias laborales. Uno de los aspectos centrales de esta consideración es precisamente que desconoce la estabilidad laboral, la estabilidad en el empleo. La Constitución establece en su fracción 11 que los trabajadores solo podrán ser suspendidos o cesados por causa justificada en los términos que fija la ley. La ley relativa es la Ley Federal del Trabajo, la Ley de los Trabajadores al servicio del Estado, no es ninguna otra ley. Esa ley ya determina cuáles son las condiciones, y uno de los motivos del amparo es precisamente de que es otra ley, la reglamentaria del artículo 3 de la Constitución, que tiene que ver con temas educativos, en donde se imponen nuevas condiciones para fijar de manera unilateral las condiciones en las cuales estarán ya laborando los trabajadores, y que en ese sentido se estará pudiendo separar a los trabajadores sin las reglas que establece ni la Constitución, ni la Ley Federal de los Trabajadores al servicio del Estado, ni las condiciones generales de trabajo. Aquí lo que habrá que señalar es de que uno de los aspectos, e insisto, tema central precisamente de las razones del amparo, es que se ignoran los tratados internacionales. Los tratados internacionales son precisamente el escenario fundamental. No es posible de que puedan ser desconocidos. El artículo 8 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, sobre garantías judiciales, establece que toda persona tiene derecho a ser oída con las debidas garantías y dentro de un plazo razonable por un juez o un tribunal competente. En este caso tendría que ser temas laborales, y ahora lo estarán cambiando a otra instancia de carácter administrativo. Debe ser independiente e imparcial. Obviamente ya no habrá un tribunal imparcial en términos estrictos, sino que será en todo caso una institución fijada por la Constitución, que establecerá de manera unilateral estas condiciones. Dice con anterioridad establecido con anterioridad por la ley, con la sustanciación de cualquier acusación penal formulada contra ella, o que en este caso sería lo aplicable, o para la determinación de sus derechos y obligaciones del orden civil, laboral, fiscal o de cualquier otro carácter. Es decir, incluye aquí incluso derechos laborales en los cuales se da todo este escenario del que estamos haciendo referencia.
Habrá que señalar que también hay una violación al Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, específicamente en su artículo 5, en donde dice que ninguna disposición del presente pacto podrá ser interpretada en el sentido de reconocer derecho alguno a un Estado, grupo o individuo para emprender actividades o realizar actos encaminados a la destrucción de cualquiera de los derechos o libertades reconocidos en el pacto o a su limitación en medida mayor de la prevista en este pacto. Esta determinación también establece en su artículo 5.2 que no podrá admitirse restricción o menoscabo de ninguno de los derechos humanos fundamentales reconocidos o vigentes en un país en virtud de leyes, convenciones, reglamentos o costumbres a pretexto del que el presente pacto no lo reconoce o lo reconoce en menor grado. Habrá que señalar también de que la Carta de la Organización de los Estados Americanos, en su artículo 46, establece que los Estados miembros reconocen que para facilitar el proceso de la integración regional latinoamericana es necesario armonizar la legislación social de los países en desarrollo, especialmente en el campo laboral y de seguridad social, a fin de que los derechos de los trabajadores sean igualmente protegidos y convienen en realizar los máximos esfuerzos para realizar esta finalidad. Hay compromisos que como país se tienen pactados, y lo que habrá que señalar es de que tanto la Constitución Política de los Estados Unidos como los tratados internacionales tienen el mismo rango de protección de los derechos humanos. Es un rango que algunos han querido pretender retirarlo para que los tratados internacionales tengan una menor jerarquía. Actualmente la Constitución establece la misma jerarquía, y esto tiene obviamente sus consecuencias que habrá que señalar. Por un lado, uno de los aspectos centrales del artículo 1 de la Constitución habla de que los derechos humanos son universales, por lo que ningún derecho puede estar por encima de los tratados internacionales. Es decir, vamos a suponer que ahora se quisiera implementar de nueva cuenta la pena de muerte en la Constitución. No es posible, porque los tratados internacionales lo prohíben, y no podría, aun cuando fuera aprobado por las 2/3 partes de los estados y fuera una reforma constitucional, no se podría llevar a cabo porque esto lo limita. Así también lo que es el derecho al trabajo, la organización sindical, el derecho a acudir a instancias laborales o demás, no se pueden estar anulando porque los tratados internacionales no lo permiten. Obviamente el carácter universal le da el escenario de que los países estén supeditados no a los acuerdos nacionales, sino necesariamente tendrán que tener el referente internacional de lo que es un derecho humano internacional y que está reconocido en la propia Constitución. Habrá que señalar que uno de los aspectos importantes que la Constitución también reconoce es el principio de progresividad. El principio de progresividad es precisamente el derecho, la obligación de las autoridades a que haya un avance, una mejora en los derechos humanos, no haya un tema de retroceso. Una de las características precisamente de esta reforma es que es una reforma regresiva y que atenta contra el principio de progresividad que está reconocido en la propia Constitución. Habrá que señalar que específicamente el artículo 103 de la Constitución dice lo siguiente: los tribunales de la Federación resolverán toda controversia que se suscite, y aquí lo dice claramente, por normas generales, actos o omisiones de la autoridad que violen los derechos humanos reconocidos. Aquí hay una cosa muy importante. La jerarquía de los derechos humanos plantea de que para su protección por esta Constitución, así como por los tratados internacionales de los que el Estado mexicano sea parte, es decir, establece no solamente la posibilidad de que sea contra la Constitución, violaciones a la Constitución directas, sino cuando haya violaciones a los tratados internacionales. Insisto que por su naturaleza, por su magnitud, el amparo que estaremos presentando es el primer amparo
que se presenta después de las reformas de la Constitución del 6 de junio de 2011, en donde se modificó precisamente este artículo 103 constitucional, donde da ahora esos derechos de acudir directamente ante esas instancias. Uno de los temas centrales es precisamente el principio pro persona. Hay una jurisprudencia de la 10ª época, apenas de octubre de 2012, aprobada por la propia Suprema Corte de Justicia, que establece que cuando exista una diferencia entre la Constitución y los tratados internacionales, deberá prevalecer aquella que represente una mayor protección para la persona o que implique una menor restricción. Esto es muy importante porque la propia Suprema Corte ya ha determinado de que cuando pueda haber un conflicto entre lo que establece la propia Constitución y los tratados internacionales, establece de que por su jerarquía lo que debe de imperar es precisamente el principio pro persona, que en este sentido será obligatorio de parte de los juzgados preferir el que lleve a cabo la mayor protección. Y el que lleva a cabo en este caso la mayor protección son los tratados internacionales. Por eso nuestra demanda de que estas instancias admitan nuestra demanda de amparo, sean congruentes con lo que ya han resuelto precisamente estos tratados. Habrá que señalar de que es una jurisprudencia de la 10ª época. La 10ª época precisamente entró a partir de junio de 2011, en donde ya la Suprema Corte de Justicia establece las condiciones en las cuales deberá llevarse a cabo la interpretación de los tratados internacionales de los derechos humanos, y es un aspecto que estamos señalando en el amparo que se está preparando. Habrá que señalar que nosotros vamos a estar acudiendo a varias instancias. En primer lugar, estaremos acudiendo a juzgados de distrito, los cuales es la primera instancia. La propia Constitución dice que el lugar a donde debemos de presentar los amparos no es ante la Suprema Corte de Justicia, sino ante los juzgados de distrito. Acudiremos, de ser necesario, ante los tribunales colegiados de circuito en una siguiente instancia, y finalmente una tercera instancia ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ante la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos, que de acuerdo ahora a la propia normatividad se establece como un derecho a estas instancias, e incluso ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Lo que habrá que señalar es de que estamos claros de que los tribunales mexicanos han estado emitiendo resoluciones por consigna. No vamos a aceptar de que los jueces de distrito estén violando ya criterios que ya han aceptado, en donde plantean un beneficio para la persona, y que ahora estén desconociendo esto. Por eso demandamos congruencia de los tribunales mexicanos, y bueno, si ellos no cumplen con lo que está establecido en la Constitución, con sus propios criterios que ya han emitido, estaremos acudiendo incluso ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y luego ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, y agotaremos todas las instancias posibles. Lo que habrá que señalar es que este amparo que estamos presentando es un amparo el cual tiene diversas características. Fue publicado el 26 de febrero de 2013 en el Diario Oficial de la Federación. Formalmente vence el día 12 de abril de 2013. Por supuesto que no vamos a agotar la instancia hasta el último día, pero lo que tenemos que decir es que este amparo, por su naturaleza, vence dentro de los 30 días precisamente de la publicación. Los amparos se van a presentar en cada uno de los estados, en cada uno de los juzgados de distrito de cada estado. No es necesario que se presenten precisamente en el Distrito Federal, sino lo que estaremos haciendo es de que en cada estado se estarán presentando amparos masivos, unos a la vez, firmados por miles y miles de trabajadores docentes que estén planteando esto. En este amparo se estará requiriendo no solamente de las firmas de los trabajadores, sino que para acreditar su relación como trabajadores de la educación será necesario acompañar
un recibo original de uno de sus recibos de pago y una copia fotostática de su credencial de lector. Y bueno, será necesario de que en cada lugar se designe un representante común que sea el que pueda estar precisamente representando en cada uno de los estados. En un amparo de esta naturaleza, aquí en la Ciudad de México, el compañero Ortiz Hurtado Artemio será el representante común, el que estará suscribiendo el amparo en representación de los miles de trabajadores, y en cada uno de los estados lo que se recomienda es que la representación sindical asuma la representación común para el efecto de estar al tanto de las acciones que se puedan estar llevando a cabo. Es importante señalar que se van a agotar, decíamos, todas las instancias nacionales e internacionales, y no solamente se va a hacer uso del derecho de amparo. Nos queda claro de que este tipo de reformas no solamente se pueden detener con amparos únicamente. Tendrá que agotarse todos los espacios que permite la propia Constitución como derechos humanos, el derecho de petición, el derecho de manifestación, el derecho de difusión verbal y escrita, y se usarán todos los medios legales para la defensa de los derechos humanos. En esencia, lo que podemos señalar es de que todos los derechos que se están defendiendo son derechos humanos, y por esta condición la única manera de poder defender esos derechos es ejerciéndolos, defendiéndolos, y bueno, obviamente será necesario hacer uso de los medios colectivos, aún a pesar de que al gobierno no le guste de lo que estamos señalando. Sí hay violaciones a los derechos humanos. ¿Por qué entonces están estableciendo condiciones en la propia Constitución, en el artículo 3 de la Constitución? Si no lo hubiera, deberían de dejar tal cual el 123 de la Constitución. Nadie se opone a una evaluación. A lo que se opone, a lo que hay una oposición, es de que esto, sin que haya garantías laborales, de manera unilateral, se pueda prescindir de la relación laboral. Entonces, estas son, compañeros, las razones por las cuales estamos presentando el amparo, y serán las condiciones generales. Lo que se ha planteado es de que estamos en el proceso de firmas. Entiendo que y este miércoles estarán iniciando las primeras presentaciones de jueves, las primeras presentaciones de amparo, y bueno, obviamente cabe el escenario de que los padres de familia, alumnos o demás puedan sumarse como adherentes al amparo. Una lista de adherentes para apoyar estos amparos, y además nos han solicitado padres de familia también que a través de una figura jurídica internacional que se llama Amicus Curiae pueda también llevar a cabo las gestiones necesarias ante los juzgados de distrito para apoyar las medidas que estarán ejerciendo los trabajadores docentes, y reitero, trabajadores docentes, y no de este servicio profesional docente que indebidamente está atropellando, violando los derechos humanos de los trabajadores docentes. No vamos a permitir que estas acciones se hagan, y insisto, estaremos usando no solamente los medios de amparo, sino todo lo que prevé la Constitución para la defensa de estos derechos. Diciendo es de que solamente aquellos trabajadores que se estén amparando serán los que puedan protegerse contra órdenes derivadas de la propia Constitución. Entonces, nosotros por eso decimos, estamos claros que el Poder Judicial de la Federación no ha actuado con la autonomía que debiera ser. El sistema chino es llevárselos a una provincia, ponen la fábrica en la provincia y prácticamente los tienen controlados, por no decir encarcelados, ¿no? Eso se lo digo porque nuestros entrenadores originales aquí son chinos. Es más, todavía tenemos chinos aquí entrenando gente. Al principio eso es lo que nos costó trabajo, que eran duros. ¿Quiénes? Los indígenas, ¿sí? Pero una vez que les enseñas, es un burro de carga. ¿Sí me entiendes? Eso sí.
Que ya te dije que no. Y tus caprichos lo acepto. Aunque me dejes de hablar, aunque te sientas molesto, aunque me cuelgues la cara y aunque me hagas sentimiento. No he de darte mi permiso. Antes, te lleno de cuero. Tanto dinero gastado, tanto celo, tanto empeño. La primaria, secundaria, prepa y curso propedéutico. Tanta hablada de tu parte con todos tus compañeros, diciendo que tú serías un profesionista bueno, que ibas para licenciado, o si no serías médico, contador, militar, cura, político o ingeniero. Y hoy, hijo, estás como chiflado, o loco te estás volviendo. Me sales de babosote con la idea de ser maestro. Tanto dinero gastado, tanto afán y tanto empeño. Tantas felicitaciones de amigos y compañeros para que hoy, con gran cinismo, tú me digas: ya no quiero llegar a ser un burgués cursi, sino un preciado maestro. ¿Qué no te va a dar vergüenza de rebajarte tan feo? ¿Qué no vas a sonrojarte de bajar a tal empleo? Maestrito, qué gran cosa, qué dignidad, qué talento, qué porvenir, qué importancia, qué prestigio, qué abolengo. Maestrito de escuela, un torpe que nada sabe de cierto, arrogante, irresponsable, vago, pobre, un majadero. Maestrito, solo un don nadie, un vulgar vago de pueblo que va a organizar plantones, marchas, huelgas y jaleos. Un flojo que solo quiere ganar dinero y dinero sin importarle los niños, sin sentir el magisterio, que no venera la patria. Un hombre ruin, politiquero, pues para él solo es valioso pasarla de mitonero. Platíqueme, licenciado. Dígame usted, ingeniero, ¿qué va a enseñarle a los niños? ¿Cómo va a orientar al pueblo? ¿Cómo va a exponer su clase a los niños de primero? Si usted no sabe contar, ni jugar, ni estar contento, ni sabe del trato amable y mucho menos contar un cuento. Si solo sabe vestirse más o menos de cirquero. Muy sabeando el hombrecito, que ni quebrados, ni enteros, ni decimales, ni nada sabe hacer el señor embustero. Con que ya te dije que no, y no me sigas moliendo. Qué normal, ni qué normal. No quiero que seas maestro. Antes te llevo elegido para que seas jornalero, para que el sol te dé en el lomo y te pongas fuerte y prieto. Así me dijo mi padre, y yo que mucho lo quiero. Bajé la frente y salí diciéndole: estoy de acuerdo, yo seré lo que usted diga, en verdad se lo prometo. Pero ya no esté enojado, pues le hace daño, padre, y me apeno. Salí, vagué por las calles y los huertos, por el jardín, la placita, por la iglesia y el colegio. Miré a los peones cansados, sudorosos, sin aliento, poniendo sobre un papel solo la huella del dedo. Vi a las mujeres descalzas, cargando leña del cerro, y vi niños, muchos niños hurgar en los basureros. Recogí desesperado a esa gente de mi pueblo, a esas gentes sin fortuna, sin redención, sin consuelo. Las metí en mi corazón, en mi entraña, en mi cerebro. Les di patria en mi conciencia y me confundí con ellos. Allí, frente a aquellos niños, frente a esos niños enfermos, pensé que eran angelitos despreciados por el cielo. Miré que no tenían alas, los miré casi sin cuerpo. Ángeles sin hogar, sin virgen, sin Padre Nuestro. Y pensé, si me aferrara a ser licenciado, o médico, contador, conferencista, sacerdote o ingeniero, ¿cómo podría despertar la conciencia de mi pueblo?
¿En qué les favorecería que yo lograra alto empleo? Si ni justicia ni amor, ni palabras de consuelo podría darles y ofrecerles para calmar su tormento. Entonces volví a mi hogar. Todo lo tenía resuelto. Llamé a mi padre y le dije: yo a usted mucho lo respeto. Comprendo sus sacrificios, sé de sus ansias y sus sueños. Pero hoy quiero que me escuche, por favor, padre. Solo un momento. Si quiere que sea feliz, si desea que sirva al pueblo, si quiere que colabore para mejorar a México, si usted quiere que mi vida la dedique a lo que quiero, luchando por la igualdad, por la ciencia y el progreso, déjeme, padre, que yo tenga la profesión con que sueño. Deje que sea feliz con mis niños sin colegio. Deje que mi vocación se torne clase y recreo. Que sea lección de cariño, que sea canto, que sea verso. Que pueda yo ser lucero con la luz del alfabeto. Que pueda ser manantial que sacie la sed de mi pueblo. Déjeme sufrir, luchar. Déjeme vivir con ellos para lograr educarlos, para construir un colegio. Deje, padre, que luche. Deme permiso, le ruego, para sembrar esperanzas, para apuntar anhelos. Deje que forme una escuela, escuela a los cuatro vientos, escuela de libertades donde haya luz y contento. Deme permiso para que sea, como usted dice, un maestrito del pueblo, que marque programas justos, que trace caminos nuevos. Deje que siembre la mies, deje que propicie el vuelo de esa águila que parece no tener alas ni aliento. Deje que escuche mi voz, el militar, el gobierno, el sacerdote, el artista, el paria, el jornalero. Si ya mi hermano es doctor y el mayor es ingeniero, ¿por qué no permite usted que yo me torne maestro? Si ellos en su ingratitud ya han formado un mundo nuevo de explotación, de egoísmo, de lujos y de dinero. Si de usted, padre, se han olvidado, si ya no vienen al pueblo y en su situación burguesa, gratitud y amor han muerto. Si ellos saben que aquí en casa hay pobreza y hay apremio, ¿por qué ni por caridad lo atienden cuando está usted enfermo? Mi padre quedó pensando. Silencio guardó un momento. Luego me abrazó y dijo: sí, muchacho, te comprendo. Vete a luchar, hijo mío. Yo esperaré tu regreso, sabiendo que traerás cosas logradas, con fe y empeño. Cuando vuelvas, hijo mío, vamos a estar muy contentos. Se llenará la casa con tu amor y tus pequeños. Si aquí no me encontraras, ya sé que tendrás el consuelo de volver a esta tu casa, de regresar a tu pueblo. Yo sé que vendrás por verme. Tú vendrás por este viejo y querrás con toda tu alma enseñarme el alfabeto. Mas aquí no me encontrarás. Ve a buscarme al cementerio y allí, solitos los dos envueltos en el silencio, me dirás de tus afanes, de tus luchas, tus proyectos, de tus sencillas tareas, de tu honor y de tus éxitos. No me traigas flores, hijo. Yo sé que no las merezco, ni cruz, ni cejas, ni nada. Solo quiero tu recuerdo. Anda, hijo mío, vete ya. México, México espera tu esfuerzo. Te espera el hombre ignorante y los niños vacilentos. Yo aquí me quedo esperando con orgullo verdadero.
porque sé que cumplirás ser prestigiado maestro. Anda, anda, hijo mío, vete ya. Que si de momento muero, con orgullo gritaré: mi hijo es un maestrito de pueblo.